Interfaz Recibo de caja. Para la creación de recibos de caja ingresamos desde el menú Documentos de la sección principal, y luego damos clic en Recibo de caja de la sección Contables. La interfaz está compuesta por el encabezado, los datos básicos para la creación de recibos de caja, y la sección Total Contables en la parte inferior. Iniciaremos con el encabezado. De izquierda a derecha encontraremos el icono anterior. Permite devolvernos al recibo de caja que se tenga previamente creado. El icono siguiente permite avanzar al recibo de caja posterior a la que tenemos en la vista actual. El icono agregar permite insertar o adicionar más recibos de caja. Esta opción la encontrará habilitada si el usuario posee el permiso para insertar recibos de caja. El icono guardar permite proteger o asegurar el recibo de caja creado. Esta opción la encontrará habilitada si el usuario posee el permiso para modificar recibos de caja. El icono eliminar permite realizar la eliminación del recibo de caja actual si el usuario tiene el permiso para eliminar. El icono video tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz recibo de caja. El icono copiar documento permite copiar el recibo de caja, con los mismos datos de encabezado y de inventario a un documento nuevo. Se pueden modificar las fechas y es de gran utilidad cuando se registran mismos documentos en periodos diferentes. El icono estado de cuenta permite visualizar el estado de cuenta del tercero, y posteriormente seleccionar el documento para realizar el pago o abono con el respectivo cruce. El icono vista previa permite realizar 5 acciones en lista desplegable así. La primera acción vista previa impresión permite ver un preliminar del documento seleccionado, la plantilla o formato del documento y la opción de imprimir, dando clic en el icono impresora del menú superior. La segunda acción diseñar permite diseñar el formato o plantilla del documento actual. La tercera acción exportar a PDF permite guardar el documento actual en formato PDF. La cuarta acción exportar a PDF avanzado permite exportar el documento en formato PDF avanzado el cual podrá contener hipervínculos, y direccionarlo a la ventana de guardar documentos de su computador. La quinta acción vista previa impresión tirilla permite ver un preliminar del documento seleccionado, la plantilla o formato del documento, y la opción de imprimir dando clic en el icono impresora del menú superior. El icono contabilizar permite 3 acciones en lista desplegable así. La primera contabilizar, le permitirá realizar la contabilización del documento. De esta forma se aplicará automáticamente las cuentas asignadas a las plantillas de contabilización. La segunda quitar contabilización, le permitirá quitar la contabilización del documento donde se eliminarán todos los registros contables para modificaciones o nuevas causaciones. La tercera validar contabilización, le permitirá realizar la validación de la contabilización del documento. Automáticamente el sistema realizará la búsqueda de diferencias o errores numéricos en la contabilidad. El icono anular permite realizar 3 acciones en lista desplegable así. La primera, anular documento, podrá anular el documento que tenga en la pantalla actual. Proceso que no se podrá revertir, tampoco se tendrá en cuenta los movimientos contables. La segunda, bloquear documento, permite bloquear el documento para que no se realicen cambios no deseados. La tercera, desbloquear documento, permite desbloquear el documento para ejecutar modificaciones sobre el mismo. Estas opciones estarán disponibles si el usuario posee los permisos para la actividad. El icono enviar email permite enviar el documento por correo electrónico. Se debe haber configurado previamente el correo al usuario. Una vez realizado el recibo de caja se puede enviar una constancia al tercero vía correo electrónico con la posibilidad de adjuntar recursos a la plantilla. El icono búsqueda documentos permite realizar la búsqueda de los documentos actualmente seleccionados. El icono auditoría permite controlar o verificar qué usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre el documento. Solo mostrará esta información si la opción de auditoría se encuentra activa con permisos de usuario en la configuración del sistema. El icono editar permite hacer la edición del documento actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema.
El icono forma de pago permite realizar la apertura del cuadro encabezado detallado que contiene la siguiente información. La primera es la forma de pago en la cual debe escoger una de las opciones que arroja la lista desplegable como son, efectivo, cheque, tarjeta débito o crédito, consignación, letras entre otros. El icono exportar Excel permite realizar dos acciones en lista desplegable así. El icono exportar contabilidad permite exportar los movimientos contables en norma 2649 de 1993. El icono exportar NIF permite exportar los movimientos contables en norma internacional. El icono recursos permite insertar al documento archivos o imágenes en cualquier formato, Word, PDF, Excel. La cantidad de archivos es ilimitada, dependerá del tamaño del disco duro. El icono agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para cada uno de los documentos, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. El icono calcular diferencia de cambio permite ver el valor de la diferencia en cambio si la TRM cambió en algún documento. El icono agrupar registros permite agrupar los registros contables por documento. Aplicará en documentos donde registre varios terceros a una misma cuenta en el documento actual. El icono calcular IVA, unidad de valor tributario, permite realizar el cálculo de impuesto o tasa representativa del mercado para dispersión en las cuentas establecidas. El icono liquidar importación permite generar la liquidación de gastos de importación asociados a un centro de costos, donde se asocian productos y costos para su dispersión de costo real de la importación. En la sección, datos básicos para la creación de recibos de caja observamos. El campo estado permite indicar si el documento se encuentra abierto, cerrado o personalizar el estado. El campo número de documento corresponde al consecutivo que el software le asignará de manera automática a cada uno de los documentos. Si el valor está en 0, lo podrá editar para colocar el número que necesite. El campo fecha permite seleccionar la fecha en la cual quedará el documento registrado. De forma predeterminada el software trae la fecha del día actual. El campo empresa permite seleccionar la empresa o la base de datos sobre la cual se registrará el recibo de caja. El campo cliente permite seleccionar de la lista desplegable el tercero al cual se aplicará el recibo de caja. Tiene la posibilidad de filtrar por el número de identificación cédula, NIT o por el nombre de la razón social. Esta interfaz tiene la posibilidad de crear dentro del documento un tercero nuevo al hacer clic en el signo más que aparece en la parte derecha del tercero. El campo elaboró permite ingresar el funcionario que elabora el documento. El campo nota permite indicar las observaciones necesarias para la generación del recibo de caja. El campo prefijo permite crear prefijos para los documentos. El uso de prefijos le permite manejar diferentes consecutivos por cada prefijo creado. También podrá dejar un prefijo predeterminado por permisos detallados. El campo dirección permite visualizar la dirección del tercero previamente registrada en la creación del tercero. Si el tercero maneja diferentes direcciones, el software le permitirá asignar una de ellas en la lista desplegable. El campo teléfono permite visualizar el número de teléfono registrado del proveedor en la creación del tercero. El campo país permite visualizar de forma automática el país asignado a la dirección que registró en la creación del tercero. El campo ciudad permite visualizar de forma automática la ciudad asignada a la dirección que registró en la creación del tercero. El campo sucursal permite escoger de la lista desplegable la sucursal a la cual se aplicará el documento. El campo contacto permite ver el contacto del proveedor, si en la ficha de creación asignó información de contactos, si no tiene contacto el espacio aparecerá en blanco. El campo forma de pago permite indicar que el documento fue pagado a crédito o contado. El campo moneda permite seleccionar el tipo de moneda que se aplicará al documento. El campo fecha vence permite seleccionar la fecha de vencimiento del documento. El seleccionador de columnas permite filtrar los campos necesarios para la creación del recibo de caja. En la pestaña Movimientos contables CAP ingresaremos las cuentas y valores en norma local, parámetro del PUC en norma 2649.
En la pestaña Movimientos contables observaremos los valores y los códigos en la conversión contable parametrizada. En la sección Total contables encontramos el campo Débito GAP permite ver la sumatoria de los valores ingresados en el debe en norma local. El campo Crédito GAP nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el haber en norma local. El campo Diferencia GAP permite identificar si el débito y crédito local están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. El campo Débito IFRS nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el debe en norma internacional. El campo Crédito IFRS nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el haber en norma internacional. El campo Diferencia IFRS permite identificar si el débito y crédito en norma internacional están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. El campo Débito extranjero permite traer la sumatoria de los valores ingresados en el debe en moneda extranjera. El campo Crédito extranjero permite traer la sumatoria de los valores ingresados en el haber en moneda extranjera. El campo Diferencia extranjero permite identificar si el débito y crédito en moneda extranjera están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. Ejercicio de diligenciamiento. Seleccionamos la empresa, LED Iluminaciones SAS. Seleccionamos el cliente, Scandia Fondo de Cesantías. Seleccionamos quién elabora el documento. Damos clic en la opción de estado de cuenta ubicado en la parte superior del documento, y observamos la apertura de una ventana que refleja los saldos contables de las facturas que se encuentran pendientes de pago del cliente. Seleccionamos una factura de venta desde el cuadro en blanco en la parte izquierda. Las columnas siguientes son la cuenta contable, el tercero, el documento, la fecha de vencimiento, los días vencidos, en este caso le faltan 65 días para su vencimiento. El movimiento débito o crédito. En el campo Contracuenta seleccionamos la cuenta con la cual se va a realizar la contrapartida, en este caso Caja General. En el campo Observación, digitaremos Pago Factura número 2, y el saldo total del tercero. Posteriormente damos clic en Generar Recibo de Caja y automáticamente se creará el documento. Se puede pagar el valor completo o parcial de la cuenta, en caso de abonos. Al momento de generar el estado de cuenta, se seleccionará la factura de venta número 3, realizaremos un abono de 1.000.000 de pesos digitando el valor en el campo Crédito. El botón Estado de cuenta da la opción de agrupar por cuenta, lo cual facilita que cuando haya seleccionado varias facturas la contrapartida sume total, y divida por cada una de las facturas seleccionadas. En los totales contables GAP, IFRS el débito y el crédito deben tener el mismo valor y su diferencia en cero. Procedemos a dar clic en Guardar. Así podemos observar la creación del recibo de caja.